La clase de hoy, como les decía, es igual hermenéutica, el mismo tema que nos tiene desde la semana pasada que hemos empezado. Hemos visto algunas herramientas de hermenéutica, una introducción a la hermenéutica. Sabemos con claridad que hermenéutica es la interpretación de los textos bíblicos, obviamente hablando de hermenéutica bíblica, porque pues hay hermenéutica aplicable a todas las áreas o a todos los tipos de texto que existen, ¿no? Literatura, poesía, filosofía, en fin. Pero en el caso nuestro, como cristianos, necesitamos saber cómo interpretar la Biblia, ¿no? ¿Qué reglas se aplican? Y son reglas que se extraen de la misma palabra de Dios. No estamos nosotros poniendo ninguna regla que contradiga lo que dice exclusivamente la palabra de Dios. Pero estas reglas pues nos ayudan a tener una dirección para no llegar de frente al texto bíblico sin saber qué hacer, ¿no? O sin saber exactamente cómo entender lo que se nos está diciendo. Una vez que nosotros avanzamos en la lectura del texto bíblico, profundizamos, intentamos revisar bien todo el contexto bíblico, de toda la palabra de Dios, ya vamos entendiendo que todas estas reglas están basadas precisamente en la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo, pues, nos hace entender. Recordemos que estas cosas, como decía el apóstol Pablo, se han de discernir espiritualmente, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de dos elementos importantes también, que es uno, el elemento Espíritu Santo. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer una interpretación de la palabra, una lectura de la palabra, vayamos totalmente dóciles a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esa ocasión, nos quiere mostrar. Y también es importante el elemento Biblia, pues definitivamente si estamos interpretando la Biblia, tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Entonces, yo les decía en la semana pasada en la clase que era importante que por lo menos nosotros en este año estemos planificando leer toda la Biblia, ¿no? Mínimo toda la Biblia en un año. Eso es un elemento importante porque nos va a dar la frescura para nosotros tener claridad al momento de interpretar un texto. Por ejemplo, si tenemos un texto en Apocalipsis, vemos que se está relacionando con algún texto en Génesis, que eso hay, existe, se da, hay una relación muy interesante, muy bonita entre algunos textos del Génesis con algunos textos del Apocalipsis. Y tenemos que tener esa frescura porque como vamos a ver, esta frescura del conocimiento, de haber leído toda la Biblia en ese año, en este año o en un tiempo corto, nos va a permitir interpretar un texto a la luz de toda la palabra. Porque si nosotros desconocemos toda la palabra, no vamos a tener la celeridad, la facilidad para entender un versículo que por ahí se nos va, ¿no? Que por ahí no recordamos con qué encaja este versículo o parece que es una contradicción con otra parte de la palabra. Entonces, para eso necesitamos tener fresca toda la lectura de la Biblia, el conocimiento de toda la Biblia, ¿no? Ese es un proceso pues que nos va a tomar tiempo, repito, es más o menos una lectura de toda la Biblia en un año, pues nos toma 7, 8 capítulos diarios, pero como vamos a ver hoy, es necesario dedicar un tiempo, ¿no? Establecer un compromiso por la palabra. Les decía en la clase pasada que al ser nosotros cristianos, debe nacer en nosotros, y debemos tener cuidado si no tenemos esto, debe nacer en nosotros un gusto, una delicia al leer la palabra. Debemos tener y sentir esa delicia al leer la palabra. No puede pasar un día en que nosotros no leamos la palabra y nos sintamos contentos de aprender algo nuevo en la palabra, de decirle, Padre, gracias porque me has sorprendido con algo nuevo. Esa debe ser nuestra disposición, ir a la palabra para aprender, para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos y decir, gracias, Padre, qué maravilloso es esto, pero que nosotros identifiquemos que es algo propio del ser
¿no? Algo propio del corazón que está identificando ahí una delicia, ¿no? Y si no tenemos ese sentir, recordemos que el Espíritu Santo nos da capacidad para entender, pero también influye y tiene una buena carga emocional todo el actuar del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que tenemos nosotros experiencias emocionales, por eso es que nosotros hacemos cosas a veces por emociones nada más, no, no tanto entendiendo qué es lo que estamos haciendo, y es el Espíritu Santo que nos está empujando a hacer algo de forma emocional, sin entender muy bien, ¿no? Asimismo pasa al estudiar nosotros la palabra, al ir a leer la palabra, tenemos que tener esa emoción, ¿no? Y si no lo estamos sintiendo, o en todo caso, si no estamos identificando que hay delicia allí en la palabra, debemos tener cuidado, debemos eh, pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender toda la amplitud, toda la belleza de la Biblia, de la palabra, porque pues cuando dejamos de ver la Biblia de forma hermosa, de forma bella, de forma nutritiva, podríamos estar cayendo en un enfriamiento, nos podríamos estar debilitando, y ese es un peligro, ¿no? Ese es un peligro porque la palabra es la que nos limpia el camino, ¿no? Dice la Biblia, con qué limpiará el joven su camino? Que se aplica a todas las personas, con qué limpiará cualquiera de nosotros el camino, ¿no? Con qué se santificará. Un elemento importante para la santificación es pues la palabra, ¿no? Así que, hermanos, hemos visto en la clase anterior herramientas para usar, que yo voy a profundizar un poco en eso hoy. Hemos visto también algunos presupuestos. Vamos a ver por aquí. Hemos visto presupuestos también que tenemos que tomar en cuenta al momento de empezar a leer la Biblia, que vamos a ver después que todos encajan con lo que dice la palabra, ¿no? Y hemos visto algunos detalles más. Ahora veremos, hermano Pablo, amén, amén, qué bueno, ya estamos por aquí completos, entonces, bendiciones a los que se van uniendo. Entonces ahora vamos a ver unos detalles más de hermenéutica que quiero que queden claros. Me confirman si ven bien la pantalla, si por ahí se queda atascada la pantalla en algún momento. Espero que me sepan avisar. Muy bien, hoy vamos a ver entonces algunos datos sobre hermenéutica, ¿no? Según de Pedro 1:21 expresa que la Biblia tiene una doble naturaleza, más o menos nos da esa idea. De la misma forma como hemos visto en soteriología, por ahí hemos identificado, entre otras clases también de ética, me parece, en las clases anteriores, que pues Dios tiene, o Jesucristo tiene doble naturaleza, ¿no? Tanto una naturaleza humana y una naturaleza divina, y que las dos no se separan en ningún momento a partir de la kenosis, desde que se unió cuando Jesucristo, como Dios, se añadió un cuerpo para sí y una naturaleza humana para sí. De la misma forma, según de Pedro, dice que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Otras traducciones dicen llevados a hablar por el Espíritu Santo, ¿no? O inspirados también. Entonces hablamos pues de una inspiración divina, que la Biblia tiene esa inspiración divina completa, total, pero tiene también una naturaleza humana porque ha sido escrito por hombres. Todo el texto bíblico ha sido escrito por hombres definitivamente, y ya vamos a ver algunas características de eso que es bien interesante. Y justamente yo les envié al grupo de WhatsApp, les envié esta declaración de Chicago sobre la hermenéutica bíblica, lo que es bien interesante tomarlo como una referencia para ir comprendiendo qué es lo que piensan ya un buen grupo de hermanos, de eruditos bíblicos cristianos acerca de la hermenéutica y de cómo se debe tratar la hermenéutica. Entonces,
como hemos visto y si recordamos, la hermenéutica nos da ciertas pautas, reglas para interpretar la Biblia. Nosotros llegamos a la palabra, leemos la palabra, aplicando ciertas reglas que nosotros ya tenemos, ya recordamos, ya tenemos en mente, y nos vamos guiando gracias a esas reglas. Definitivamente hay elementos que tenemos que tomar en cuenta, como ya les mencioné el elemento Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos está guiando. El elemento oración, definitivamente tenemos que tener una convicción y una oración profunda antes de hacer una interpretación, de utilizar pues la hermenéutica, la interpretación de la palabra. Y luego tenemos que tomar en cuenta esto, que los escritores, como eran personas humanas, los escritores de la Biblia, pues eran personas de diferentes orígenes. Como podemos ver aquí, eran personas como Edras, que era un sacerdote, Salomón, que fue un poeta y un rey, o podríamos decir que son, porque pues siguen existiendo, ¿no? Isaías, profeta, Mateo, cobrador de impuestos, David, guerrero y rey, Pablo, un alumno de Gamaliel, perseguidor de los cristianos en un momento y luego cristiano también y predicador de la palabra y escritor de más de la mitad de el Nuevo Testamento. Hay un dato interesante con Juan que hoy día me llamó la atención y se los quiero compartir, y es que tanto Juan como Pedro eran iletrados. Juan, en este caso, llegó a ser el discípulo amado o el apóstol que era más amado por Jesús, porque de hecho él era el más joven, pero cuando él fue llamado por Jesucristo, él no era el Juan que nosotros conocemos, el Juan que se dice que es el Juan del amor, ¿no? El apóstol del amor, que habla mucho sobre el tema del amor. Y me preguntan si hermana Palestina, este PDF no lo mandé, mandé el otro sobre la Declaración de Chicago de Hermenéutica. Este lo voy a enviar aquí terminando, no se preocupe. Y les decía que Ah, Juan era pues el más joven. Sí, gracias, hermana. Igual si me olvido algún sábado de enviarlo, me hacen recordar y yo ya lo estoy enviando por ahí. Juan, el más joven de los apóstoles, tal vez uno de los más irreverentes, uno de los más atrevidos, codiciosos, ¿no? Si vemos todas las escenas en que Juan actuó de forma irrespetuosa, nos sorprenderíamos con el Juan que fue después, ¿no? Fue el discípulo más amado, el que estuvo hasta el final, ¿no? Con la revelación o el apocalipsis. Y, y esto es interesante porque, hermanos, incluso cuando una persona es iletrada, puede ser la persona más ignorante, que incluso no sepa ni escribir ni leer, pero una vez que el Señor lo llama, el Señor hace una obra impresionante y puede ser como Juan y Pedro, que fueron personas iletradas o hasta cierto punto sin conocimiento mayor de libros y de la ley, etcétera, pero el Señor los llevó a aprender, el Señor les instruyó y les dejó esa recomendación de que prediquen el Evangelio, pero ellos sabían que para predicar el Evangelio había que formarse, había que leer. Tal es así que, por ejemplo, haciendo memoria de Jacobo o Santiago, em, él habla, por ejemplo, tiene una carta muy hermosa, pero eh, para dar un mejor ejemplo, Pedro y Judas, ellos hablan, por ejemplo, de libros que son históricos o que son bien entendidos en la cultura judía, y ellos tuvieron que leer estos libros, tuvieron que profundizar en esos libros, como por ejemplo Primera de Enoc, que es un libro que en el mundo evangélico no conocemos por lo general, o por lo general nadie ha leído, pero
vemos, gracias a eso, a que lo escribieron ellos en sus epístolas, a que escribieron referencias directas sobre otros libros, que no están en la Biblia, que no son inspirados, que son históricos o que dan ciertas referencias importantes, pero vemos que ellos se instruyeron, que ellos leyeron, investigaron, y yo les decía que los cristianos deberíamos ser las personas más lectoras, más estudiosas, que busquen la excelencia cada vez más, y no el típico cristiano que, bueno, leo la Biblia y lo que entiendo y me quedo allí nada más y lo que el Espíritu me dé. No es esa la postura que yo veo o que por lo general se nota en los escritores bíblicos, ¿no? Los escritores de la Biblia fueron personas que, aunque al inicio fueron iletrados, aunque cuando los llamó el Señor fueron personas que no tenían un oficio muy culto, muy respetable, de gente culta, de gente instruida, pero en el camino se fueron formando o de manera autodidacta o instruyéndose en instituciones de la época, pero la idea es continuar, la idea es crecer, la idea es llegar a un punto de excelencia en la cual uno puede decir, esto he aprendido y lo estoy aplicando bien, ¿no? Y estoy haciendo algo más por compartirlo, estoy yendo con nuevas personas, estoy enseñando, estoy haciendo algo más de lo que yo creía que podía hacer, ¿no? Eso definitivamente es pues excelencia. Entonces, que esto sea como, como un despertar para ir creciendo en eso, en conocimiento, en lectura. Yo les he compartido la semana pasada una lista de libros importantes, diccionarios, algunas Biblias interlineales. Hoy día les voy a dar una herramienta más para interpretar estos textos y hay algunos libros, enciclopedias, etcétera. Hay material que se puede ir profundizando, igual por su cuenta usted puede adquirir, haga el esfuerzo y compre material que tenga cerca, a la mano, Biblias de estudio, comentarios bíblicos, en fin, cosas o textos o libros que le ayuden a usted a crecer en ese conocimiento, porque por lo general em, se nos enseña o no se nos impulsa a hacer esto en nuestras iglesias, pero veamos el ejemplo bíblico más allá de lo que vemos en un contexto actual, ya sea en las iglesias o en el mundo. En el mundo, por lo general, que está cada vez de mal en peor y que los sociólogos hablan de una estupidización en el mundo, porque se dedican cada vez menos a estudiar, cada vez menos a leer y cada vez más a vicios, a temas lúdicos, a juegos y a un sinnúmero de cosas que no producen un crecimiento del espíritu ni del intelecto. Así que bueno, continuemos. Hay algunos mensajes, preguntas, veamos. Amén. Hay algunos hermanos que se están uniendo, qué bueno. Aquí hay una referencia, me dice un hermano, ¿qué podemos decirle a las personas que dicen la letra mata? Bueno, habría que ver el contexto, pero por lo general, el contexto bíblico, quiero decir, de esta frase en la Biblia, yo ahora mismo no la recuerdo, pero sí recuerdo claramente que hay iglesias donde se dice, no, no estudies tanto, no leas tanto, no te, no te culturices tanto, ¿no? Porque al leer mucho, pues la letra mata, ¿no? La letra mata, dice la Biblia, pero el espíritu vivifica y te dan esa referencia como si fuera algo realmente contundente y efectivo y aplicable a tu situación, ¿no? Y definitivamente no aplica. Por lo general, la letra se le hace referencia a la Biblia, perdón, a la letra como tal, como ley, ¿no? Y claro, la ley produce muerte, dice la Biblia, o dijo el apóstol Pablo, pero
pues el Espíritu vivifica, pero en ese sentido, en que al conocer nosotros la ley, creo recordar que esa es la referencia, igual hay que revisar bien ese contexto, pero creo entender que la referencia, si es a la letra como la ley, pues la ley produce muerte por conocimiento de la ley, entonces uno conoce la ley, conoce que tiene pecado y que por consecuencia del pecado uno está muerto espiritualmente. Pero en cambio el Espíritu nos va a vivificar, ¿no? Gracias al Evangelio de Jesucristo y por Jesucristo nosotros tenemos vida. eh, y básicamente hay esa forma de entenderlo y yo lo entiendo así. Pero si nosotros vemos lo que yo les estaba diciendo hace un momento de todos los apóstoles y escritores bíblicos y referencias que tenemos a autores bíblicos y a hermanos a lo largo de la historia, quienes han logrado una, una historia impactante, una referencia impactante en el mundo, eh, tanto en el evangelismo como en cualquier otra actividad de la iglesia en general, ¿no? De la iglesia y que nos han dejado un testimonio de qué bien, ¿no? Yo veo un testimonio de un hermano, no sé, pues un hermano como por ejemplo un evangelista eh, o un misionero en África y veo historias de ellos y leo sus textos y entiendo que para que estos hermanos lleguen allí, pues han tenido que cultivarse no solamente de rodillas, no solamente leyendo la palabra exclusivamente, sino abriéndose a aprender mucho más. Por ejemplo, si hay misioneros que han impactado al mundo, estos misioneros han tenido que aprender idiomas, ¿no? Y si recordamos, Jesús por lo menos habló 3 idiomas, hebreo, arameo y, y entiendo que griego, si no estoy mal con las referencias, pero hubo una cultivación de esta parte intelectual. Ahora, cuando un cristiano va a predicar, necesita también, o un pastor, líder, misionero, necesita tener esas referencias de que hay que cultivar no solamente un aspecto emocional, no solamente un aspecto espiritual en el sentido de orar, de poner en práctica la fe, de ejercitarse en estos aspectos, sino también un trabajo intelectual, porque tenemos que leer la Biblia y leer la Biblia es un trabajo intelectual. Tenemos que hacer la exégesis, entender el contexto, que es lo que les predicaba, lo que les mostraba en la clase anterior, y eso es un trabajo intelectual, porque si no hay esos elementos, eh, pues no va a haber una buena explicación, no va a haber una buena enseñanza. Entonces, si se quita lo intelectual, que es un don que Dios mismo nos ha dado en la creación, haciéndonos inteligentes, haciéndonos críticos de lo que leemos, haciéndonos estudiantes, estudiosos. Entonces tenemos allí claramente la facilidad para decir, "No, pues Dios me ha dado dones como estos, como el poder leer, el poder escribir, el poder hacer interpretación, el poder leer sobre la cultura judía, la cultura griega, historia. Entonces, entendiendo estas cosas, yo voy a poder entender mejor eh, el ambiente en el que se escribió la Biblia y voy a poder explicar mejor eso y el significado de la Biblia, de un texto, lo voy a poder enseñar ahora al pueblo, a la iglesia, a mi grupo, porque yo tengo esos elementos intelectuales que he aprendido, ¿no? Entonces, definitivamente es muy necesario una formación. Hoy les voy a mostrar, por ejemplo, que Pedro 3, segunda de Pedro 3, 16, 15 y 16, el mismo Pedro dice que, refiriéndose a los escritos de Pablo, dice que pues son escritos, hace esa referencia, ¿no? Que tiene cosas difíciles de entender, pero que es palabra de Dios, hace esa referencia que tiene la inspiración de Dios. Y en el 16 dice, los cuales los indoctos, para referirse a los textos difíciles de entender de Pablo, dice, los indoctos han torcido, ¿no?
los indoctos e inconstantes han torcido esto. Entonces, si nosotros vemos que los indoctos tuercen la palabra, los que son doctos en la palabra no la van a torcer, sino que la enseñan con cordura, con verdad, con sencillez, con claridad, ¿no? Y esa debe ser una referencia. Como estudiantes y con esa responsabilidad que tenemos de estudiar la Biblia, debemos procurar ser doctos en la palabra de la forma correcta, con sencillez, con humildad, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo, pero debemos aspirar a adquirir esa capacidad o ese nivel de conocimiento, ¿no? A ser doctos en la palabra y no indoctos, porque los indoctos van a torcer la palabra y van a enseñar, pues, malas interpretaciones, herejías, y hemos visto que de eso salen sectas y sale pues mucha apostasía, ¿no? Entonces, esa debe ser una referencia, básicamente el ser constantes y la constancia nos va a llevar a profundizar y a convertirnos en personas doctas en nuestro tema, en lo que enseñamos. Así que tomen esa referencia y sigamos instruyéndonos y sigamos constantes en la palabra, ¿no? Otra, ¿cómo le llaman a estas, bueno, excusas que se dan en muchas iglesias? Es que el mucho conocimiento envanece, como dice aquí un hermano. Y sí, pues dan muchas excusas, ¿no? Para no estudiar, pero por lo general quienes dicen esas cosas son personas que no han estudiado, pues, ¿no? Y como no han estudiado la palabra a profundidad, no quiero decir que tengan grados académicos, no doctorados, maestrías, porque pues es casi imposible para muchos hermanos en general llegar a adquirir esos niveles, sobre todo hablando de un contexto como el Perú, como Sudamérica, donde no hay tanta capacidad económica para llegar a universidades grandes y de prestigio y que enseñan correctamente, pero tenemos pues herramientas, empezando por la palabra de Dios, que es la misma palabra escrita, ¿no? Y tenemos pues al Espíritu Santo que nos va guiando, nos va permitiendo acceder a herramientas, a comentarios, a profundizar en detalles. Ahora, sí es cierto que el conocimiento envanece, pero un conocimiento vano, un conocimiento sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin la docilidad y la humildad que tenemos los cristianos ante el Espíritu Santo. Es verdad también que hay muchos doctores de la Biblia, doctores en maestros o que han hecho pues grados académicos de maestría, de doctorados, em, en estos temas bíblicos, y que cuando ya exponen sus temas, lo hacen con cierto orgullo, con cierta vanagloria, ¿no? Tratando de disminuir a quienes no lo han hecho, ¿no? A quienes no han estudiado como ellos en universidades inmensas y que no han obtenido los grados que ellos tienen. Claro, lo que pasa es que ellos se han profundizado en un tema y no han estudiado por lo menos la ética cristiana. Y ese es un tema que a mí me llamó mucho la atención, por eso que fue uno de los primeros temas que tocamos aquí, fue de los primeros cursos, porque es necesario que tengamos una ética cristiana al exponer la palabra. Yo puedo discrepar de cualquiera de ustedes, hermanos, en algún tema, quizá en una doctrina periferal o doctrina secundaria, ¿no? Por ahí usted me puede decir, no, pues yo no creo, no sé, en un tema como el diezmo, ¿no? Y yo le digo, no, pero pues yo creo que sí, ¿no? Y podemos entrar a discutir un tema o a debatirlo, pero no porque yo tenga más conocimiento de cierto tema, voy a disminuirlo o voy a atacarlo de tal forma que el hermano empiece a sentirse apocado, humillado, porque yo no estoy actuando entonces con amor. Justo me acordaba de Juan porque hay algunas historias que dicen que Juan al final de su vida ya no podía hablar, él ya no podía predicar, él ya no se movía
y Juan dicen que lo único que alcanzaba a decir, a parpadear con los labios era amaos los unos a los otros, ¿no? Ámense. Y, y porque eso pues era todo lo que necesitaban saber en ese contexto, ¿no? Y ahora también, finalmente, si no hacemos las cosas con amor, es muy difícil, es muy difícil que nos presentemos aprobados. Definitivamente sin amor nada somos, ¿no? Lo decía el apóstol Pablo. Así que, hermanos, nuestra referencia y nuestra guía es la palabra. Allí podemos ver gran cantidad de información, gran cantidad de referencias. Ese es nuestro mejor ejemplo. Allí están tantas historias. Algunas historias no debemos seguirlas como ejemplos, son puestas precisamente para no seguir esos ejemplos. Me acuerdo, por ejemplo, de José que se envaneció, e igual muchos ahora se envanecen por emociones, porque soñaron un tema, porque vieron una visión, porque hicieron cosas, porque lograron cosas, porque estudiaron cosas, porque alcanzaron un nivel, pero pues a José le pasó lo mismo y ahí fue pues fue, fue, fue esto un elemento muy negativo porque sus hermanos le tuvieron envidia y lo rechazaron por la forma en cómo se expresaba José, ¿no? Así que hay ejemplos en la Biblia de sobra para comportarnos éticamente. Muy bien, la Biblia se escribió en distintos lugares o puntos geográficos. Tomemos esto en cuenta para identificar que no todo en la Biblia es un escrito plano, no todo significa lo mismo. Hay frases, por ejemplo, de Asia, donde fue escrita la palabra, que probablemente no concuerden con otras frases o no signifiquen lo mismo con frases escritas en Babilonia, donde estaba Daniel, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un promedio de 1500 años de separación entre un escrito, entre el primer escrito de Moisés y el último escrito de Juan. Así que tenemos que tener cuidado al identificar frases en la palabra. Hoy día, por ejemplo, veía un dato que me pareció muy interesante sobre cuando Jesús les dice, el que no rechaza a su padre y a su madre, ¿no? El que no rechaza a padre y madre no es digno de seguirme. Y ha habido incluso sectas que se han levantado con esa mala interpretación de que tenemos que rechazar o tenemos que odiar a los padres para poder seguir a Cristo. Y ha habido algunas sectas que se han levantado con base en eso. Así que, bueno, sectas predicando pues que hay que rechazarlos, que hay que odiarlos, que tenemos que hacer cosas, misiones diferentes, ¿no? Y eso era un hebraísmo, esa era como una frase propia del lugar, ¿no? De ese lugar de donde estaba Jesús, que pues significa que no debe uno amar más a padre o a madre por encima de Dios. Entonces, si tenemos esa referencia geográfica, ¿no? De un punto, de un lugar en Jerusalén en este caso, o en Israel, que tenían esa forma de hablar, ¿no? Ese hebraísmo se le llama, eh, podemos identificar pues que no se refería a rechazar a los padres, sino se refería a no amarlos más que a Dios, ¿no? Que ellos tenían que estar por debajo y cualquier otra cosa tenía que estar por debajo del amor a Dios. Ese es un ejemplo de cómo debemos saber identificar algunos hebraísmos y algunas cosas que nos parezcan. El Espíritu Santo nos va a ir haciendo notar que algo no nos parece muy bien en una frase, entonces tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la historia, a qué significa esa frase, qué significa ese elemento allí que nos parece un poco raro. Lo que les estoy diciendo, hubo diferentes figuras, símbolos, expresiones de uso, ¿no? Costumbres y escenas que ofrece un lugar
que hicieron muchos escritores bíblicos o que se cuenta en la misma palabra, pero que tenemos que saber interpretar de acuerdo al contexto. Son diferencias que hay que comprender, ¿no? Para tener una correcta interpretación, lo que estamos estudiando, una correcta hermenéutica. Muy bien. Actitudes necesarias en hermenéutica bíblica. Esto es importante antes de pasar completamente a las reglas que nos interesan, ¿no? En la siguiente clase vamos a estudiar en detalle las reglas y nos van a quedar un par de clases más para hacer una revisión de elementos importantes en la Biblia donde se pueden aplicar estas reglas y se pueden aplicar también para identificar por ahí algunas figuras literarias, ¿no? Por ahí hay poesía en la Biblia, hay profecía en la Biblia, hay parábolas, alegorías. Tenemos que saber identificar eso para no confundir todo, ¿no? Como lo que les decía la semana pasada, no podemos pretender sacar doctrina de una parábola, de los detalles de una parábola, porque una parábola pues es una alegoría en general y una parábola solo pretende enseñar un significado, una enseñanza, un mensaje. Entonces, lo que debemos hacer de las parábolas es tomarlas como tal, como parábola, no sacar doctrina de ahí, de los detalles, ¿no? De que si significa, pues no sé, que hay un detalle específico en esta parábola, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? Y que cada semilla, ¿no? En qué cayó, o si la semilla, qué cosa exactamente era. Bueno, hay casos donde se puede hacer identificación de uno o dos mensajes en una parábola, pero por lo general una parábola deja un solo mensaje, una sola enseñanza, y eso hay que tenerlo claro y no buscar entre los detalles. Me acuerdo de una parábola, por ejemplo, que Jesús contó sobre la mujer que iba ante el juez y le pedía que le haga justicia. Y Jesús hace em, esa referencia o esa parábola para enseñarnos que igual que esta mujer que va y le persiste al juez, igual nosotros si persistimos en oración, el Señor nos oye y el Señor se agrada en nuestra persistencia. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros oremos y que seamos persistentes. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza, pero por ahí se podría sacar doctrina de que no, este hombre, por ejemplo, este juez, dice allí que ni temía a Dios, ¿no? Ni temía a hombre, más o menos esa es la referencia. Entonces no podemos decir que esta mujer o que este hombre, estos detalles son también doctrina, porque pues los detalles de esta historia se alejan un poco, ¿no? O más bien se alejan mucho de lo que podría ser en este caso el tipo de la alegoría. O si este juez es un tipo de Dios, pues no encaja, ¿no? Pero la enseñanza aquí, repito, es que el Señor Dios se agrada de que nosotros oremos y que nosotros persistamos en oración. Esa es la enseñanza. Entonces, repito, no saquemos doctrina de cosas o de detalles en algunos lugares donde no se puede, donde no encaja con el resto de la doctrina bíblica. Entonces, con esto iba a que hay actitudes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que adoptar para ser buenos intérpretes de la palabra. Más allá del mucho conocimiento que podemos lograr, ¿no? Usted se pone a estudiar, usted separa un tiempo diario para leer, para buscar nueva enseñanza propia de la palabra. Y el Señor le va a iluminar, le va a enseñar, usted va a aprender mucho más, va a ser de bendición en su iglesia, va a ser de bendición para el grupo donde está, pero hay actitudes necesarias que hay que mantener, como la humildad, como la docilidad al Espíritu Santo, etcétera. Para los hermanos que se han unido nuevos, no sé si están por ahí, si tienen preguntas o dudas, igual siempre pueden levantar la mano, por ahí hay un botoncito de levantar la mano o pueden escribirlo por mensaje en el chat
Ya saben los hermanos aquí que siempre estamos revisando cualquier duda para que no se quede ahí. O si no lo sabemos, lo revisamos y en la siguiente clase ya lo comentamos. Actitudes necesarias en hermenéutica bíblica. Lo primero, ser respetuosos. Lo que Dios dice, lo que Dios está hablando en un versículo, em, es palabra de Dios. Lo que vemos a lo largo de toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si Dios a mí me está diciendo algo, yo tengo que tener absolutamente toda la reverencia y la atención hacia Dios y hacia lo que Dios me está diciendo. Si se nos presentara un ángel una noche en oración en donde usted está en la oscuridad de su cuarto, de su habitación, y se le presentara un ángel como se le presentó a Juan, y Juan cayó como muerto, y Juan no podía ni hablar, temblaba, absolutamente todo lo que nos pasaría a nosotros nos daría mucho miedo por toda la luz que emana, por la potencia de su carácter, de su forma, de su personalidad, de lo que es un ángel. Mucho más nos ocurriría si viéramos la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios. Entonces, no lo vemos, pero tenemos su palabra y el respeto y el temor y temblor que debemos tener como signo de respeto, de reverencia, debe ser total. Entonces, se nota por lo general que en la iglesia que pues me refiero a hermanos que son sinceros, que aman a Dios, pero que en el camino han adoptado algunos ídolos, ídolos que ya no son de una religión anterior, como puede ser la religión católica, pero son ídolos que se hacen a sí mismos, ¿no? Ídolos como, por ejemplo, hay ídolos como un templo, ¿no? Se le tiene más respeto al templo que a la misma palabra de Dios o al mismo Jesucristo, ¿no? Se le tiene más respeto al libro donde está impresa la Biblia que a la misma palabra de Dios o al libro donde está la traducción, porque lo que nosotros leemos pues es una traducción. Entonces, en nuestro caminar, en nuestro andar, nosotros adoptamos por lo general ídolos y empezamos a tenerle un poco más de respeto y a veces hasta tenemos temor a hacer una inscripción en nuestro libro o en nuestra Biblia impresa o rayar algo o que se manche o que le pase algo, tenemos más temor a eso, a practicar lo que la Biblia nos dice, nos pide que hagamos. Entonces estamos cayendo en el mismo problema de hacernos ídolos que estén al mismo nivel de Dios y de lo que Dios dice. Ese es un problema, la falta de respeto en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es analizarnos. ¿Estamos haciendo mal esto? ¿Estamos teniendo falta de respeto a la palabra? ¿Estamos teniendo falta de respeto a Dios? Arrepentirnos, ¿no? Reconocer, revisarnos y si estamos haciendo eso, pues pedirle a Dios que empiece a transformarnos en esa área, ¿no? Lo importante es identificar el problema para ir a cambiarlo. Hay un mensaje, una pregunta, dice, ¿cómo sabemos cuando es un principio en la Biblia? Bueno, la misma Biblia lo dice, ¿no? La misma Biblia nos da la claridad de que es un principio. Ahora, yo enseñé alguna vez que tenemos que tener una diferencia entre principios, mandamientos y promesas, ¿no? Eso como para tenerlo claro a nivel de estudiantes de teología o estudiantes de hermenéutica, para tenerlo claro, porque por lo general en la iglesia pues se le llama un principio bíblico a, a casi todo, ¿no? O sea, vemos que un hermano predica y dice, este es un principio, ¿no? Y se refiere pues a casi todo, mandamientos, promesas, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros sí debemos tener claro que un principio
por lo general, que se ve en proverbios más, ¿no? Hay principios que se cumplen en determinada situación por lo general, dependiendo de cómo actuemos nosotros para poner en práctica ese principio. A veces no se cumple, ¿no? Hay principios, y ya vamos a ver quizá en un par de clases más una lista de principios que se cumplen por lo general, pero a veces no se cumplen, ¿no? Como este de instruye al niño en su camino y cuando sea adulto, cuando sea viejo, no se apartará del camino. Pero por lo general, pues se cumple, sí. Vemos hermanos que tienen hijos, pero cuando llegan a viejos, la mayoría siguen el camino del evangelio, pero hay algunos que se apartan y están alejados. Entonces, si lo tomamos eso como promesa o mandamiento, ¿no? Instruye para que obtengas esto, no vamos a ver el mismo resultado. Entonces, ese ya es un principio que por lo general se cumple, no es una palabra exclusiva de Dios como mandamiento que se va a cumplir o como promesa como tal, ¿no? Pero es bíblico porque se cumple por lo general. Es una especie de ley natural que definitivamente depende de Dios, pero que Él lo ha dejado con esa tolerancia, porque a veces intervienen otros elementos allí, ¿no? Pero ya habría que profundizar en el tema. Y pues un mandamiento como tal es un mandamiento, y ahí lo dice, Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Que os améis unos a otros. Y está el mandamiento principal, que es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, por lo general, si queremos ver mandamientos como tal, la misma Biblia lo dice, qué es lo que tienes que hacer de forma puntual, ¿no? Lo que yo les decía sobre Juan, el discípulo amado, ¿no? Que al final de su vida seguía repitiendo ese mandamiento, ¿no? Ámense los unos a los otros. Pues es un mandamiento porque se repite a lo largo de toda la Biblia y lo tenemos bien claro, ¿no? Que el cristianismo básicamente se basa en eso, esa es nuestra constitución, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el elemento principal. De ahí tenemos que partir para todo lo demás, de ahí parte ética cristiana, de ahí parte todas nuestras obras, de ahí parte, o sea, nuestro comportamiento, lo que hacemos, amando a Dios primero y amando a los demás, poniéndonos nosotros posteriores a ellos en muchos casos, a los demás me refiero, e incluso haciendo obras sacrificiales, incluso. em, Definitivamente, pues es todo un tema muy profundo, pero siempre por lo general la Biblia lo expresa, ¿no? Cuando hay un mandamiento específico que Dios quiere que hagamos, lo expresa claramente, lo repite, lo confirma. Así que lo vamos a ir viendo a lo largo de la Biblia y a lo largo de estas clases, seguro que sí. Y luego está el tema de las promesas que también alguna vez les comenté. Pues una promesa es con claridad algo que Dios ha dicho y que se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, la promesa de la vida eterna es algo claro, está allí. La promesa de que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos transformados, ¿no? Pues eso está allí, está claro y eso va a pasar sí o sí. Muy bien, continuemos. Gracias por sus preguntas. Continuemos con actitudes. ¿Qué necesitamos más para em, estudiar hermenéutica, además del respeto que hay que tener por esto? Yo me acuerdo también que en una clase de ética también fue que les comentaba sobre el cuarto mandamiento. em, el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y se refiere pues a no expresar el nombre de Dios de una forma irrespetuosa, de una forma irreverente, sin el cuidado que debe tener el mencionar a Dios. Por lo general nosotros glorificamos y adoramos a Dios en oración, pero cuando ya no estamos en oración, si no estamos haciendo una actividad diferente, como por ejemplo, pues una enseñanza, y he visto muchos casos de hermanos que repiten el nombre de Dios o repiten la, la palabra como tal, sin recordar este mandamiento, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano.
Y si no somos respetuosos desde ahí, recordando los 10 mandamientos iniciales, eh, pues no hay mucha claridad, ¿no? Si yo veo que un hermano no se ha tomado la, el tiempo, no se ha tomado la, la molestia de entender lo que es una base moral, ¿no? Lo que es la base moral de nuestra vida, como lo es los 10 mandamientos, y claramente donde dice no tomar el nombre de Dios en vano, y cuando enseña o cuando predica, tiene muletillas, tiene repeticiones constantes de palabras mencionando a Dios, sin ser consciente de que lo está haciendo, porque ya cuando se te queda una muletilla, una palabra que se repite y se repite, sin que tú lo pienses o lo tengas en mente con una actitud de adoración o con una actitud de conocimiento de que lo estás haciendo con claridad, ¿no? Entonces vemos hermanos repitiendo glorias a Dios, pero no son conscientes de que lo están haciendo, ¿no? Y eso se queda como una muletilla, o vemos hermanos repitiendo en cualquier otra ocasión, ¿no? Incluso cuando cantan sin una claridad de que están refiriéndose a Dios. Y eso linda con la falta de respeto. Hay que tener cuidado con eso. Necesitamos tener la claridad de que estamos refiriéndonos al Todopoderoso, al Creador, a nuestro Dios, a quien nos ha salvado, y que una falta de respeto es em, es totalmente inaceptable de su parte, ¿no? Dios tiene misericordia y nos perdona, pero hay cosas que si las sabemos, si las entendemos y podemos mejorar sobre eso, pues hay que mejorarlo, ¿no? Y si lo identificamos en nuestras vidas, en nuestras enseñanzas, pues podemos cambiarlo, no es algo, nosotros no somos estáticos y no somos incambiables, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama plasticidad neuronal y podemos ir cambiando, y eso es lo que nos lleva a ser de peores estudiantes a los mejores estudiantes, nos lleva a sobresalir en muchas actividades. Entonces, este respeto por Dios desde el hablar su nombre, desde el expresar su palabra, debe estar siempre presente, y en todo momento al leer la palabra, al escuchar una enseñanza, una predicación en nuestra iglesia o donde estemos, debe haber un respeto que prime siempre. Ser dóciles al Espíritu Santo. Ahora, nosotros por lo general sabemos estas cosas porque se nos enseña, pues, en la iglesia, se nos enseña en cualquier actividad de vida de iglesia cuando hacemos, ¿no? Vida de iglesia. Pero si vamos a empezar con una profundidad mayor de estudio, esto que yo les estoy mencionando debe ser un motivo de oración en cada uno de ustedes. Y yo les cuento como una referencia o como un testimonio. Estas cosas que yo les estoy comentando aquí, por ejemplo, el ser dóciles al Espíritu Santo, mucho tiempo yo me pasé orando al Dios vivo para que me dé esa docilidad para entender su palabra, para que me haga dócil a los mandamientos de Dios, para que me haga dócil a la práctica que Dios quiere que yo haga, al propósito que Dios tiene conmigo y que yo a veces no cumplo o no entiendo cuál es su voluntad. O sea, esto que estamos aprendiendo, que debemos ser, que debemos hacer, debemos llevarlo a oración, y debe ser un motivo de petición, de oración, para que Dios nos haga más respetuosos a su palabra, para que Dios nos haga más dóciles al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra todas las cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces necesitamos, como dice en 1 Corintios 2:14, que el natural, el hombre natural, le parece locura al hombre natural entender estas palabras que se deben discernir espiritualmente. No le parece necedad, dice la Biblia textual. Pero cuando nosotros tenemos la docilidad del Espíritu Santo y tenemos la entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar con más claridad lo que le llaman algunos teólogos la iluminación que el Espíritu Santo te da para entender con más claridad su palabra.
Así que debe ser motivo de oración, Señor, permíteme ser dócil a tu palabra, ser dócil a lo que tú me quieres enseñar, a la interpretación correcta. Y cuando Dios, igual que la mujer de la parábola de Jesús, nota esa persistencia, ese deseo, que en un primer momento no puede ser algo emocional, quizá yo pues no tengo tantas ganas de leer la Biblia, no tengo tantas ganas de agarrar una enciclopedia del Israel antiguo y ponerme a estudiar eso, porque pues no parece tan entretenido hacer eso, no estudiar historia, pues quizá no es tan entretenido, no es tan bonito, pero necesitamos pedirle a Dios que Dios ponga en nosotros esa voluntad, esa destreza, ese gusto por aprender más esto, porque es necesario. Definitivamente necesitamos esas herramientas para ir un poco más allá en nuestro conocimiento, en nuestra interpretación, en el discernimiento espiritual que, como ya hemos visto, también conlleva una práctica intelectual de leer, de investigar, de preguntar, de acudir a pues pastores, gente que sepa un poco más de estos temas y que me dé un poco más, me ayude un poco más a entender. Y todo eso forma parte de la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene y te habla probablemente y te dice, este versículo significa esto, esto de acá significa otra cosa, pero el Espíritu Santo te da personas que conocen un poco más, tal vez, o que pueden investigar y saben dónde averiguar mejor estos detalles. No te pone pastores, te pone líderes, te pone misioneros, evangelistas o qué sé yo, hermanos que tienen más conocimiento y te pueden dar esas herramientas, ¿no? Y te pueden ayudar. Ese pues es un trabajo del Espíritu Santo, ese es un milagro del Espíritu Santo, que haya gente alrededor de ti a quien tú le puedas preguntar, le puedas pedir algunos libros, herramientas, materiales. Así que ojo allí a esta petición que es muy importante. Luego está el tener compromiso. Una de las últimas herramientas que les comenté en la clase pasada era separar un tiempo, un espacio para leer la Biblia. Les contaba que es necesario estudiar la Biblia por lo menos en un año y tenerla fresca ahí en mente, ¿no? Eso conlleva, pues, no sé, 7, 8 o 10 capítulos diarios, probablemente, ¿no? O si tiene más tiempo, pues lea un poco más. Eso como lectura seguida, corrida, no tanto devocional en el sentido de que voy a estudiar un capítulo y voy a interpretarlo a profundidad, ¿no? Sino a tenerla fresca y leída a lo largo de todos los versículos y todo lo que podamos leer. Esa como una lectura general, ¿no? Como para tener fresca, repito, la palabra en la mente. Pero también es necesario tener un estudio devocional de la Biblia, que por lo general yo he sabido que los hermanos, la mayoría de hermanos lo hacen en las mañanas, se levantan, hacen su oración, su estudio devocional de la Biblia, pues se toman media hora, una hora o el tiempo que deseen y hacen allí una interpretación de la palabra y cómo eso se aplica a sus vidas. Eso pues es un estudio devocional, eso es algo que debería ser aparte, ¿no? Pero en fin, todas estas actividades de leer la Biblia, ya sea largo y tendido, o el más tiempo que pueda, el mayor tiempo que se pueda, o leer la Biblia de forma interpretativa, de forma devocional, para aprender una enseñanza nueva ese día, de cualquier forma que usted lo haga, debe ser con un compromiso de persistencia. Recuerde 2 de Pedro 3:16 que les comentaba, los indoctos y los inconstantes tuercen la palabra, pero nosotros no somos inconstantes, nosotros somos constantes y tenemos un compromiso de continuar estudiando la palabra a diario. Y esto me recuerda a lo que hacían los judíos. El mandato para los judíos era que los mandamientos debían tenerlo en sus frentes, debían tenerlo en sus filacterias, que eran una especie de manto o en los brazos, en el manto que ellos usan, en fin, en las puertas de sus casas, en las paredes. En todo lugar ellos tenían que tener la palabra, los mandamientos, porque tenían que estarlos recordando. De la misma forma nosotros necesitamos tener la palabra en todo lugar,
llévenla en su celular, llévela, si necesita llevarla en la mano, la Biblia impresa, llévenla en la mano, vaya leyendo cuando tenga tiempo, recuerde algunos versículos, memorícelos, practíquelos, como decía la hermana Palestina la semana pasada, lo transcribe a mano, es una herramienta maravillosa, transcribir a mano un versículo para aprenderlo y memorizarlo es muy, muy, muy efectivo. Ejercite ese compromiso, porque una vez que usted empieza a ejercitar ese compromiso, aunque no le guste tanto leer, aunque no le parezca algo tan agradable al principio, una vez que Dios vea su persistencia, repito la parábola de la mujer que fue ante el juez, por esa persistencia, Dios empieza a manifestarse de una forma mucho más impresionante, sus emociones empiezan a cambiar, usted se empieza a equilibrar mejor, pero ese compromiso empieza con una decisión. Usted decide, pone en práctica y las puertas se van abriendo a nivel de cambios, de emociones, en fin, una serie de cosas muy importantes. Santiago 1, del 22 al 25 habla de practicar la palabra, de los hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, algo que tenemos en común los evangélicos es que por lo general escuchamos algo y lo olvidamos muy rápido. Y creo que todos en general, todos los humanos tienen esa facilidad para olvidarse un mandamiento o una palabra de Dios, pero Santiago es enfático en varios versículos de decirnos que debemos practicar la palabra, hacer la palabra, porque entre tanto que uno la lee y la memoriza, no surte tanto efecto, no hace tanto efecto como el practicarla. Si la palabra de Dios me dice, ama a tu hermano, y yo memorizo ese texto, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ok, yo memorizo ese texto, yo ya me lo aprendí. ¿Qué significa eso? Que debo amar a mi hermano, hago ahí una interpretación, está genial. Pero si yo no practico esto, no, no significa nada que yo sepa, que yo sepa todos estos versículos. No me ayuda en nada. Yo tengo que ir, buscar a alguien a quien le puedo servir en algo y demostrarle el amor que yo tengo por esta persona, no solamente a esa persona, sino también a Dios, porque yo estoy amando a mi prójimo. Entonces, este amor que yo aprendí el versículo, lo memoricé, debo llevarlo a la práctica. De la misma forma, con todo lo que usted vaya aprendiendo en la Biblia, debe ser un practicante de la Biblia. Ser amante de la verdad. Nosotros vamos a la Biblia, pero debe haber una actitud, buscar la verdad. Sabemos que la verdad nos hace libres, sabemos que Cristo es la verdad, y nosotros ser un amante, al comportarnos como un amante de esta verdad, surge en nosotros el deseo, surge el anhelo, surge como el anhelo y el deseo de dos enamorados de estar juntos, de encontrarse, de abrazarse, o de dos esposos recién casados. Digo recién casados porque con el tiempo entiendo que ese deseo no es tan fuerte, pero cuando uno está enamorado tiene esas ganas profundas de ver a la pareja, de ver al amor que no ha visto por un tiempo. Igual es con la palabra. Al nosotros convertirnos en amantes de la verdad, debe crecer en nosotros ese deseo de acudir a la palabra. No debe haber un momento en que tengamos tiempo libre sin hacer dos cosas principales que son pues orar, ¿no? Orar sin cesar, recuerden, orar en todo tiempo y leer la palabra, recordar la palabra. Si no tenemos a la mano la Biblia, recordar lo que hemos memorizado, intentar practicarlo en ese momento. Con eso nosotros vamos a adquirir mucha bendición porque estamos un poco más cerca de aprendernos todo lo que en la claridad bíblica podemos aprender. Debemos ser pacientes
y constantes. Mire, en Juan 5:39, Jesucristo les dice, Jesucristo está haciendo un reclamo en Juan 5:39 dice, em, ustedes escudriñan la palabra porque les parece que en ella tienen vida eterna, ¿no? Y lo confirma en el siguiente versículo, no lo niega, porque en efecto en la palabra hay vida eterna, pero en una palabra que es escudriñada, y esto es importante, porque cuando nosotros leemos la palabra sin escudriñarla, sin interpretarla y encontrar su sentido y encontrar cómo se aplica ese significado en mi vida, o sea, sin ese escudriñar, no vamos a encontrar mucha vida, no vamos a tener mucha vida. Va a ser como un libro cualquiera que repasamos, nos interesa, luego lo dejamos y nos olvidamos. Pero nuestro trabajo es escudriñar, es un trabajo constante, como veníamos diciendo, un trabajo que debe ser paciente, pero mucho más, es un trabajo que debe ser amplio. Cuando nosotros venimos a estudiar a un espacio como este, eh, lo que es bonito es que vamos a aprender nuevas cosas o vamos a recordar cosas que alguna vez ya estudiamos, pero lo más interesante y lo más bonito es cuando eso te lleva a crecer, porque te impone retos, ¿no? Te impone retos, una nueva actividad tiene que ser retadora para que sea interesante y efectiva, ¿no? Entonces, un reto que yo animo a que tome usted es que utilice más tiempo y si es posible, duplique el tiempo que usted ha estado leyendo y estudiando la Biblia a diario para crecer en conocimiento de la palabra. Si antes leía la Biblia por 1 hora, póngase el reto, porque es posible, póngase el reto de ahora estudiar la Biblia por 2 horas, porque ahora usted tiene más material que leer, tiene comentarios bíblicos, ahora usted tiene libros de enciclopedias de lo que era el tiempo bíblico, ahora tiene usted, puede ver Biblias de estudio. Justo quiero mostrarles, en un momento les muestro una herramienta bien interesante para hacer un estudio un poco más detallado en la escritura del griego, en la traducción. Es bien interesante. Entonces, con estas herramientas por gracia de Dios puedo hacerles alcanzar, usted va a necesitar un poco más de tiempo. No le va a alcanzar el tiempo que ya usted tenía predestinado para estudiar la Biblia, para leer la Biblia. Entonces ahora póngase un reto de estudiar un poco más, de leer un poco más, ¿no? Si puede, duplique su tiempo de lectura, pero esa es la idea, que usted mismo se imponga un reto, se imponga un compromiso y se establezca ese tiempo y ese espacio en el que usted va a estudiar. Recuerdo cuando empezamos este proyecto hace algunos meses de enseñar teología evangélica, cristiana, como ya conocen ustedes, se inscribió mucha gente y hubo muchas personas que me escribieron preguntando sobre si podían unirse, pero pues tenían este problema, no tenían otro problema. Hubo casos en que algunos líderes de las iglesias no les permitían llevar esto porque decían que casos como los que ustedes han comentado, ¿no? La letra mata, ¿no? Que no es bueno estudiar tanto, ¿no? El conocimiento envanece. O si son de otras iglesias, te van a enseñar otra doctrina, ¿no? Cuando en realidad la doctrina no es de una iglesia, sino es la doctrina de Cristo. Y bueno, es verdad que hay doctrinas periferales que difieren a veces, pero la idea de esto es aprender, no meterse en una posición y empezar a decir a rajatabla que esa es la posición correcta, ¿no? Podemos discrepar en doctrinas secundarias que no son exclusivamente doctrinas de salvación, porque pues las doctrinas de salvación, eh, todos los cristianos en general de iglesia de sana doctrina, pues las tenemos como tal, ¿no?
Entonces me escribía mucha gente y muchos de ellos entusiasmados, muchos entusiasmados, pero al poco tiempo se iban retirando, se iban yendo, y a algunos los conocía también y sabía pues de su situación, ¿no? Y eso pasa en todo lugar. Yo sabía de esto, esto iba a pasar, pasa en las mismas iglesias. Si a una iglesia van 500 personas para los cultos dominicales, ¿no? Para los cultos de oración van 20 personas, ¿no? 30 personas. O si a una iglesia los domingos llegan, pues no sé, 50 personas, a los cultos de oración o a los cultos de estudio bíblico llegan 5, 8, ¿no? Entonces, lo que ocurre es una crisis en nuestro pueblo cristiano de inconstancia, ¿no? Una crisis que tiene mucha inconstancia, una crisis por poca paciencia, ¿no? Una crisis por poco ánimo de trabajo, no hay ese deseo de trabajar, de hacer algo sacrificial, de hacer un esfuerzo mayor, ¿no? No hay un compromiso en una actividad que Dios me está poniendo delante como un reto. Entonces, al tener eso nosotros en nuestro pueblo cristiano, necesitamos nosotros ser la diferencia, necesitamos nosotros ser el ejemplo para ellos. Así que está pues en nosotros tomar ese reto y crecer, e ir creciendo, e ir aumentando en nuestro estudio, en nuestra palabra. Muy bien. Sí, dice nuestra hermana Palestina que el tiempo se pasa rápido estudiando, uno empieza a revisar, a hacer exégesis, ya vamos a ver un poco más de la exégesis en la siguiente clase. Es necesario tomar más tiempo, ¿no? Definitivamente, sí. Gracias por el comentario, hermana Palestina. Discernimiento saludable. Vamos a ver. Amén, el hermano Milton dice algo parecido, ¿no? Sí, 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 sí. El pueblo perece por falta de conocimiento, así es, hermano. Lamentablemente tenemos ese ambiente, eso es lo que nos ha tocado vivir y repito, nos toca a nosotros ser una diferencia y un ejemplo para que algunos más se animen y salgan de esa modorra, de esa pereza, de esa flojera, ¿no? Algo importante, discernimiento saludable, prudente y sobrio. Nos va a tocar en muchos casos discutir, hacer debate tal vez, ¿no? Por lo general los debates no son recomendables, yo no participo de esa idea de hacer debates, pero sí comentar, discutir tal vez un poco algún tema, ¿no? Pero en cada caso es necesario acudir siempre a la Biblia o para dar algún argumento, hacerlo con sobriedad y con prudencia, eh, tomando en cuenta que nuestro hermano con quien estamos comentando también tiene el Espíritu Santo, también es salvo, que nos vamos a ver las caras en el cielo, ¿no? O en el milenio vamos a convivir. Entonces, tenemos que ser lo más prudentes, lo más cautos, sobrios al momento de expresarnos, o ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, en cómo va a tomar una frase que se la diga, ¿no? Que no seamos hirientes y que eso que estamos diciendo sea saludable, sea de crecimiento, de edificación, ¿no? Incluso en muchos casos hay cosas que nosotros pues publicamos en redes, estamos por ahí compartiendo cosas. Debemos siempre estarnos preguntando, ¿no? Esto que comparto, esto que digo, esto que expreso ante un público, ante mi familia, ¿es de edificación, es de crecimiento? ¿Este humor que voy a hacer, esta broma que voy a hacer, es de crecimiento, de edificación? Y si no lo es, pues es mejor quedarnos callados y mejor no decir nada si es que no contribuye a algo, si más bien puede ser tropiezo para alguien, es mejor pues no expresar algo más allá de lo que no debemos hacer como cristianos, ¿no? Santiago 3.1, por ejemplo, dice en este caso, ¿no? Hablando un poco sobre la sobriedad y el cuidado que hay que tener,
Dice, no os hagáis, hermano, maestros muchos, ¿no? De sí mismos. Porque pues el contexto allí se refiere, no esperemos que se tome esto como una forma de decir, ya ves, no hay que enseñar, no hay que ser maestros, ¿no? No, sí, es necesario que seamos maestros porque en un mundo cristiano, en un ambiente cristiano donde no hay tanto conocimiento de la palabra, pues alguien tiene que levantarse y decir, hermano, pues la palabra dice así, ¿no? O así es como podemos hacer, siempre con el cuidado, la sobriedad, pero pues hay que enseñar la palabra. Entonces, Santiago dice esto, no os hagáis, hermanos míos, muchos maestros, ¿no? Sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque de hecho, al nosotros introducirnos en la profundidad de la palabra, tenemos una responsabilidad mayor. Y cuando nosotros tenemos una responsabilidad mayor, eh, se nos va a demandar más si es que hacemos mal, ¿no? Si enseñamos mal. Pero si enseñamos lo correcto, si enseñamos de acuerdo a la enseñanza propia de Dios en su palabra, pues vamos a recibir mucha más bendición. Y eso es lo que nos anima. Y este es un negocio, salvando pues las diferencias, este es un negocio de nuestro Padre, si se quiere tomar así. Este es un negocio espiritual en el que hay mucha ganancia. Si yo aprendo más y eso lo enseño a otros y lo replico, estas personas van a enseñarles a otros y yo estoy haciendo un trabajo que me va a redundar en mucha bendición. Y eso es lo hermoso de enseñar, de aprender, de educarse, de formarse, de ir estudiando siempre, porque yo voy a enseñarlo, no me lo voy a quedar guardado. Y cuando yo lo enseño, otros hermanos van a beneficiarse y yo voy a ser bendición para ellos y Dios me va a bendecir a mí con bendiciones terrenales también, pero mucho más con bendiciones celestiales, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ah, si hacemos mal esto, si se nos va a demandar mucho lo que estamos enseñando, pero si hacemos bien, va a ser una bendición muy grande lo que vamos a tener. Por eso es que es necesario que lo hagamos con mucho cuidado, con mucha prudencia y con mucha seguridad de que lo que estamos diciendo lo hemos revisado, lo hemos estudiado, y si por allí en alguna ocasión dijimos algo que no encajó, o algo que podría ser un tanto herético, ¿no? Que podría constituirse en una herejía, pues debemos tener la consideración de si finalmente identificamos que hicimos mal, pedir las disculpas. Recientemente, y esto es de conocimiento de todos en más o menos las iglesias cristianas, recientemente em, El hermano, el hermano y pastor Armando Alducin se retractó de una herejía que había dicho sobre la venida de Cristo, poniendo una fecha, no recuerdo si aproximada o específica una fecha, pero pues se presentó ante la iglesia y se retractó, declaró que estaba mal, pedía perdón y como iglesia pues nos compete eh, animarlo al hermano a que continúe, porque pues se entiende que es un siervo de Dios, que cometió un error, pero no es un hereje como tal porque está arrepintiéndose. Recuerdo también algunos casos adicionales, ¿no? Similares, donde se actuó así y no hubo, por ejemplo, recuerdo el caso de un pastor que tiene mucha audiencia en su iglesia y en iglesias de su denominación o de su confesión de fe, ¿no? Tiene mucha audiencia, tiene radio, televisión, etcétera. Pero pues cometió un error de decir una herejía, ¿no? El problema es que no, en su círculo cercano no le dijeron nunca nada y él nunca se arrepintió. Y, y pues
ha continuado así, ha tenido por ahí algunas personas lejanas que le han reclamado esto, pero no se ha arrepentido ni ha aclarado la herejía que dijo. Em, en ese sentido, pues no se podría considerar a esta persona que ni se quiere retractar, no se podría considerar como un hermano, o en todo caso tendríamos que esperar el arrepentimiento de esa persona, el retractarse, ¿no? Para poder decir que pues ahora sigue siendo un hermano en Cristo. Em, Estos casos se van a dar a veces, ¿no? A veces quizá no con herejías, pero por ahí nos equivocamos en algo. Conviene pues siempre actuar con prudencia y arrepentirnos en ese sentido. Muy bien, finalmente la constante oración. Recuerden el versículo que dice orad sin cesar, ¿no? En 2 de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 3:1, quiero buscarlo porque quiero leerlos. Y por aquí ya vamos a ir terminando la clase de hoy. Solamente quiero terminar aclarando una parte final. Según de Tesalonicenses dice algo muy importante, y esto es algo que debe permanecer. Les cuento como un ejemplo. Desde que yo he empezado a orar hace un tiempo por hermanos que están en eminencia, en mi iglesia, en otras iglesias, eh, he notado cómo esa bendición también repercute en mi actividad de enseñanza, de servicio, de ayuda a otras personas y repercute en bendición para mí. Así que eso que dice aquí, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea magnificada, como también ocurrió con vosotros, ¿no? Cuando vamos a enseñar la palabra, definitivamente oramos, pero cuando vamos a estudiar la palabra, tenemos que orar mucho más porque allí es donde estudiando la palabra, ya sea para hacer una enseñanza, una predicación, lo que fuéramos a hacer, en el estudio es donde obtenemos todas las fuentes, vamos como esponja a recibir toda la humedad y toda la sustancia que necesitamos absorber, ¿no? Entonces necesitamos hacer una oración un poco más fehaciente, un poco más efectiva, ¿no? La oración eficaz, habla la Biblia. Necesitamos en este caso hacer una oración un tanto más eficaz o más persistente para pues aprender con profundidad lo que necesitamos aprender para luego enseñarlo, ¿no? En la homilética, que es ya la predicación expositiva, la enseñanza, ¿no? Pero así como aquí dice Pablo, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra, vemos que hay una prioridad en el orar, ¿no? Para que la palabra se extienda, corra, alcance niveles mayores, ¿no? Entonces, la oración debe ser una pieza también fundamental aquí. Muy bien, yo quería avanzar con el método correcto de interpretar la Biblia, ¿no? Hay algunos métodos, quiero que lo lean y luego vamos a profundizar en la siguiente clase. Hay varios métodos interesantes, pero el único que aceptamos nosotros es el método literal, ¿no? Que también se le llama histórico-gramatical, precisamente porque tomamos datos históricos y datos gramaticales para entender toda la interpretación. Por lo general, cuando no se toma este método o cuando no se sabe cuál es el método correcto, empezamos pues, interpretar de formas raras, ¿no? Empezamos a todo a hacerlo espiritual o a todo darle un contexto, bueno, quiero decir, a todo espiritual en el sentido místico, ¿no? Hay una interpretación mística también que es de que no, pues, por ejemplo, por ahí está el ejemplo de Elías, los místicos, los que interpretan esto de forma mística, dicen que los cuervos que alimentaron al profeta Elías no eran cuervos, sino eran personas que pasaban por allí, que vieron y fueron ahí instrumentos de alimentación de Elías. Y pues la Biblia no dice eso, ni da pie a entender eso.
Y por ahí hay muchas otras cosas que quienes no interpretan bien, no han aprendido el método correcto, van interpretando cositas, ¿no? Van revisando y le van dando un significado a algo que no es. Por ejemplo, yo les hablaba la semana pasada sobre un ejemplo que me enseñaron de que David, claro, David que toma 5 piedras y va y le lanza una al gigante, le quieren dar un contexto místico a esto, ¿no? Las 5 piedrecitas, ¿qué significan las 5, no? No significan, pues, los 5 ministerios, ¿no? Dicen algunos, otros, no, significa, no sé, 5 bendiciones, qué sé yo. Pero no, la Biblia no da pie a entender eso. Es una historia y yo les decía, si quisiéramos hacer exégesis, podríamos empezar revisando que no era un solo gigante el que existía en ese tiempo. En realidad este gigante tenía hermanos y hay otros, a lo largo de la historia en adelante se ve que los van matando, ¿no? Pero habían otros 4 más, ¿no? En total más o menos eran 5 y podríamos a partir de ahí podríamos, no he profundizado con totalidad en esa exégesis, pero podríamos ir entendiendo que más o menos esa es la referencia de por qué él, como un hombre apercibido, como un luchador del campo experimentado, toma 5 piedras en lugar de una sola, ¿no? Pero pues no podemos ir por ahí dándole un sentido a las parábolas, a los textos, un sentido que no tiene. Hace algún tiempo me encontré con un evangelista que me decía, tenemos que entender la Biblia de forma parabólica porque Jesús todo lo enseñó con parábolas, ¿no? Y me pareció muy curioso en ese momento lo que él me decía, pero redundaba en eso, persistía en eso, en que la interpretación de la Biblia debe ser parabólica, debe ser en parábola, debemos entenderlo así, ¿no? Y cuando reviso yo esta parte de la hermenéutica, me doy cuenta de que hay un método alegórico, pues, ¿no? Este método alegórico místico, que es eso, ¿no? Que todo lo quieren interpretar con simbolismos, ¿no? Que lo que dice esto es un simbolismo que significa otra cosa, ¿no? Y no, el método nuestro es exclusivamente literal. Em, Revisando esto y quiero contarles... em, hermano David, sí, cogió 5 porque como que le quiso fallar la fe, ¿no? Bueno, la Biblia no dice eso es aumentarle. Yo les decía, por ejemplo, la vez pasada sobre la eisegesis. Nosotros hacemos exégesis. Una vez que tenemos las herramientas de hermenéutica, las reglas de hermenéutica, em, empezamos a aplicar estas reglas para hacer una exégesis, para profundizar, ¿no? Exégesis es sacar el significado correcto, ¿no? Más o menos ese es el significado de exégesis, ¿no? Entonces nosotros empezamos a averiguar todo el contexto, dónde se desarrolló lo que estuvimos viendo, para entender el contexto, entender toda la historia que estamos viendo allí, ¿no? Entonces, eso es exégesis, pero cuando nosotros queremos meterle algo de nuestras ideas a la palabra, ¿no? Por ahí no le quiso fallar la fe, si decimos a David, ¿no? Pero si la Biblia no dice eso, entonces le estamos metiendo algo y eso pues es erróneo, eso es interpretación. Es una maldición, de hecho, añadirle una J, una tilde o quitarle algo. Entonces no podemos hacer eso, no es prudente hacer eso porque es pues maldición. Entonces, hay hermanos que comentan que, por ejemplo, yo les decía la semana pasada, si interpretábamos ese texto donde los apóstoles estaban esperando la resurrección, bueno, estaban ahí en espera, ¿no? Porque Jesús había muerto el viernes, según lo que se entiende, y el sábado habían guardado el reposo y el domingo pues algunas mujeres no encontraron ya el cuerpo, no encontraron la tumba vacía, pero em, cuando nosotros entendemos eso de que algunos se fueron de Jerusalén, ¿no? Porque estaban yéndose a los caminantes de Maús, por ejemplo,
pues estaban yéndose a 12 kilómetros de ahí, a una aldea cercana, pero hay quienes lo interpretan como que ya se estaban esparciendo porque ya se había acabado todo, ¿no? Y la Biblia no dice exactamente eso. Y si no hay una claridad en una narración, no debemos interpretar otra cosa, ¿no? Em, dice la interpretación teológica. Sí, de hecho, esta forma teológica de interpretar conlleva también un significado que es bueno, pero que debería estar dentro de lo literal, ¿no? Debería estar dentro de lo literal, porque es verdad que hay elementos en lo teológico, ¿no? En una explicación teológica hay algunos elementos que también se toman en cuenta, pero eh, debemos hacerlo con cuidado igual. Yo no he considerado esa interpretación porque se supone que si hay una interpretación teológica como tal, forma parte dentro de la interpretación literal. Porque por lo general en la interpretación teológica quienes hacen esa separación hacen notar pues que la Biblia, partiendo de la premisa o del presupuesto de que la Biblia es un todo, ¿no? Y la Biblia, cada parte coincide con el todo, que es la Biblia y que es la palabra de Dios. O sea, cada versículo tiene que coincidir y encajar perfectamente con todo y nada se puede contradecir. Y por ahí va más o menos la interpretación teológica, pero pues eso es prácticamente cómo se ve, así prácticamente es como se ve la interpretación literal, porque de la interpretación literal sacamos principios aplicables a la vida actual, ¿no? O podemos interpretar los mandamientos que fueron para un público en el tiempo de Jesús o fueron para un público en el tiempo de Moisés, pero igual se interpretan ahora, así tal cual como fue para ese público, se identifica el propósito original o el significado original y ahora nosotros lo aplicamos en nuestra vida de acuerdo a nuestra condición actual sin que ese significado varíe. Entonces necesitamos ahí hacer pues eso, una interpretación como tal, que le podríamos llamar teológica. Claro, ya con el ejemplo de las bodas de Caná no sé por dónde va la idea, pero eh, sí necesitamos tener claro que ya en homilética, o sea, en la predicación expositiva, se pueden hacer, se puede usar incluso algunas alegorías, algunos ejemplos para aclarar algunas cosas, pero incluso darle una connotación a un significado, darle una connotación que nos haga entender mejor una predicación, eso se puede ver en homilética, pero lo más claro, al menos para la interpretación inicial, es empezar por pues, lo literal, que eso es lo que se acepta en general, ¿no? ¿Se puede añadir alguna otra forma como la interpretación teológica? Dependiendo, pues, ¿no? Con que no se le añada nada externo, nada raro. Yo no lo he considerado aquí, lo he estudiado y lo he revisado, sí, pero por lo general no lo toman en cuenta porque ya en homilética se sabe aplicar de una forma quizá un poco más interesante, ¿no? Esta parte. Em, muy bien, yo les quería mostrar algo que me ha gustado mucho. Em, a ver, permítanme aquí. Muy bien, esta página se llama Biblia Todo. Quizá algunos la conocen. Quien no la conoce, pues ya puede revisarlo. Esta página nos ofrece aquí una serie de opciones, ¿no? En el caso de Biblia, nosotros podemos identificar aquí muchas, a ver, veamos, podemos identificar por aquí muchas opciones de Biblias o versiones, ¿no? La Reina Valera, traducción viviente, latinoamericana, de Jerusalén,
de las Américas y un sinnúmero de versiones. Es interesante porque podemos ir comparando y no necesitamos pues tener, si es que tienen una computadora e internet, no necesitamos ya tener 10 Biblias con diferentes traducciones, ¿no? Tenemos un diccionario que también es una bendición tenerlo ahí y buscar palabras. Me parece que, no sé si es el diccionario Strong, no sé si estoy confundiendo ahí, o la concordancia es Strong, habría que revisar, me parece que sí. Pero podemos ir usando estas herramientas también. Se puede usar la herramienta de Biblia paralela para comparar dos versículos al mismo tiempo. Ah, sí, si lo pueden ver por allí, más o menos se comparan dos. Por aquí se puede elegir. O por ejemplo, acá la Biblia del Oso, que me ha gustado, aunque tiene un lenguaje propio de 1500, ¿no? Y podemos ir comparando lo que dicen por ahí. Y bueno, hay un caso de Biblias múltiples también, ¿no? Donde vemos un versículo y lo vemos en todas las versiones. Podemos ver ahí todas las versiones. Pero lo que yo les quería mostrar era Primera de Juan. En, en esta forma de Biblia interlineal. Hay una opción de Biblia interlineal que no la puedo ver por aquí. Veamos. Hay una pregunta, a ver. Sí, yo les envío el link. Se pueden comparar comentarios también. Hay muchos comentarios allí de diversos autores. Es bien interesante porque se aprende precisamente para ya no comprar varios libros de comentarios bíblicos, ¿no? Está muy interesante. Veamos. Yo encontré la opción de Biblia interlineal, pero ahora mismo no la puedo encontrar. Pero seguro que luego les envío el, el link, ¿no? Si se le añade aquí, pues interlineal después de bibliatodo.com, seguro que aparece, ¿no? Ahora, em, quiero mostrarles en Juan 1:1. Yohanan, en hebreo es Yohanan, Juan, ¿no? Muy bien, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que dice la traducción Reina Valera 1960, ¿verdad? En este caso, nosotros como es una Biblia interlineal, podemos ver el hebreo, o perdón, el griego en el caso del Nuevo Testamento y el hebreo en el caso del Antiguo Testamento. Y en esta parte, yo he podido identificar hoy en mi estudio un versículo, una traducción y una apreciación del original, ¿no? Con esto yo puedo acercarme al original. Si ustedes recuerdan, yo les envié algunas versiones de Biblias en PDF interlineales del Nuevo Testamento también, pero pues no son muy prácticas. En cambio, aquí ustedes pueden practicar, revisar, ¿no? Y por ahí acercarse quizá un poco al griego que espero podamos estudiar un poco más adelante. Pero, por ejemplo, la Reina Valera traduce Juan 1:5 de la siguiente forma: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Cuando vamos al original, ¿no? O a lo que ha quedado de los originales, ¿no? En todas las copias que han quedado y que todas encajan muy bien, no, no hay nada que se contradiga. em, Podemos ver cómo lo traduce, ¿no? Y de acuerdo al orden podemos ver, y la luz en la oscuridad está brillando. Este está brillando, me parece recordar que remite a un tiempo, en griego hay un tiempo aoristo, ¿no? Y en la traducción en la Reina Valera es resplandece, pero lo que nos permite observar aquí es que ese resplandece,
que nosotros lo podemos ver en tiempo presente, ¿no? Resplandece, acá se nota con más claridad, está brillando, o sea, ahora está brillando, ¿no? Y en el inicio también estaba brillando, ahora está brillando, o sea, en todo momento está brillando. Nos permite eh, comprender un poco más de cerca lo que quiere decir de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la luz, Jesucristo es el Logos, en el principio era el Logos, ¿no? En principio, o era el verbo también, dice otras traducciones, ¿no? El problema con el griego es que cuando hay frases un poco más complejas ya no se pueden distinguir, ¿no? Porque más adelante dice, y la oscuridad a ella no hacia abajo tomó, ¿no? Esto quiere decir que la oscuridad no pudo extinguirla a la luz, ¿no? O la Reina Valera dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, las tinieblas no le ganaron a la luz, ¿no? Pero a veces la Reina Valera tiene por ahí algunos errores de traducción y tiene algunas frases que es un poco difícil entender como esto, ¿no? Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero si vamos al original, podemos ver incluso aquí si hacemos clic ahí en el número de la palabra que corresponde, vemos que hay una referencia a la palabra y aquí hay unas definiciones que también nos dan una idea de lo que también significa, ¿no? Aparece es otro significado, alumbra, alumbraba, sacar a la luz. Y esto me llamó la atención porque precisamente Jesucristo vino pues para sacar a la luz lo que estaba oculto, ¿no? Y Jesucristo vino para mostrarnos la verdad, ¿no? Algo que estaba vedado para nosotros. De esta forma, nosotros podemos entender con un poco más de énfasis un versículo porque entendemos el significado de lo que quiere decir esa palabra en griego. Ahora, es importante que como no sabemos griego todavía, nos orientemos por la idea principal de lo que dice nuestra Biblia en español, pero tomando en cuenta estas traducciones o estas posibles traducciones, ¿no? Porque a veces hay palabras que no encajan por la gramática del griego, no encajan en ese caso, ¿no? Y no queremos estar cambiando versiones o lo que no significa realmente esa frase, ¿no? Construida con esa palabra que queremos traducir. Pero sí nos da una idea, ¿no? Ir aprendiendo esto nos da una idea de lo que la Biblia nos puede mostrar, ¿no? Si empezamos más adelante a profundizar en griego, por lo menos para entender algunas concordancias de griego-español. Hay una muy interesante de Peter. Es una concordancia muy buena, muy interesante y es muy difícil de conseguir. Yo la pude conseguir, pero necesito ver si hay la opción de escanearla y compartirla, ¿no? Porque online no la encuentro, como en este caso de Strong, de la concordancia Strong, que sí se encuentra con facilidad. Pero bueno, mis queridos hermanos, les quería mostrar esta herramienta para que tengan una cercanía a lo que dice el griego. Y ya les he comentado que no es estrictamente necesario aprender griego, pero sí es necesario que nos acerquemos a un estudio de la Biblia con Biblias que tengan más cercanía, más fidelidad al texto original, como son las traducciones de Biblias, no traducciones bíblicas formales, no tanto las dinámicas. Las formales ya les he comentado que son pues la Biblia de las Américas, la Biblia del Oso, que su lenguaje es un poco raro porque es del año 1500, ¿no? La Biblia Reina Valera, pero que tiene algunos errores. La Biblia textual, que es la que más me gusta y que la recomiendo, pero ustedes pueden tener más o menos una Biblia de estas de traducción formal, ¿no? La Biblia de traducción dinámica sirven como para entender una idea general, eh, pero no son las más apropiadas para un estudio bíblico para profundizar, ¿no? ¿Alguna idea que se me queda? Veamos. Bueno, eso seguramente que por ahí hay más herramientas que ustedes pueden ir investigando.
tienen algo de publicidad, pero eso se puede pasar por alto. Muy bien, queridos hermanos, por ahora lo vamos a dejar allí. Les quería comentar también que estoy intentando enviarles un material adicional. Espero que se pueda concretar. Y sí, ojalá esta concordancia yo se las pueda enviar también. Em, Sin más, pues les envío un abrazo fraterno, cuídense mucho. La clase se nos alargó, yo pensé hacerlo en menos tiempo, pero bueno, ha sido importante comentar detalles, ¿no? Recuerden que si tienen dudas, preguntas, como siempre, nos lo pueden compartir por WhatsApp. Gracias por sus mensajes, hermanos, y ya nos estamos viendo en la semana. Cualquier cosa por WhatsApp y ahí concretamos alguna solicitud vuestra. Un abrazo, que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Dios lo bendiga, siervo. Hasta el otro Amén, sábado. amén, hermano, cuídense. Amén. Nos vemos, hermano David, bendiciones. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.